Bueno, muy buenas tardes nuevamente para todos. Muchísimas gracias por estar y compartir en este espacio. Em, la idea es que el día de hoy podamos aprender muchísimo sobre el tema de gestión de riesgos de talento humano. Para ello nos traemos a la experta en temas de consultoría de riesgo de talento humano, Patricia Vargas, y esperamos que pues toda esta parte sea muy enriquecedora. Les vamos a pedir el favor de que las preguntas que vayan surgiendo durante todo el proceso de la masterclass, por favor las vayan a dejando anotadas en el chat para que al finalizar podamos responderlas una a una. Entonces, si quieren, tomen nota de lo que seguramente va a ser una hora muy enriquecedora y al final estaremos dispuestos a responder todas las preguntas. Bueno, es un gusto saludarlos. ¿Cómo están? Qué chévere tener varias correitos o nombres conocidos dentro del espacio. Para nosotros es un gusto tener estos espacios con nuestros clientes actuales. Este es un espacio precisamente, digamos que priorizado para toda la información que queremos compartirles a ustedes, que son los que nos acompañan en el día a día dentro de la gestión, precisamente el servicio que nosotros les suministramos a ustedes. Entonces, como lo mencionaba Dani, el objetivo es que ustedes puedan, de cada slide, quizá de pronto lo que yo estoy expresando de manera verbal, puedan tomar nota, revisen, se cuestionen. El objetivo es que ustedes salgan de este espacio también con cosas por hacer, acciones que ustedes ven que sí se hacen, no se hacen y tengan como ese termómetro y puedan identificar qué hace sentido, qué aplicaría y qué no aplicaría, teniendo en cuenta que, digamos que tenemos muchas compañías de diferentes sectores, entonces es bastante importante que lo podamos tomar de esa manera. Entonces, bienvenidos a esta masterclass de selección confiable y de alto impacto. El objetivo, pues, precisamente es poder dar una mirada desde la gestión de riesgos a la selección de personal y a la confiabilidad del personal que va a prestar servicios a sus empresas y que precisamente va a cuidar del negocio, y que claramente ustedes son las áreas, digamos que en este caso, que gestionan todo el proceso pues de talento humano. Entonces, bienvenidas a las áreas de selección que se encuentran en este momento, áreas de talento humano global, áreas administrativas también, hay personas de cumplimiento también, de protección de datos. Entonces, este es un espacio precisamente para que podamos tener esa mirada holística desde el riesgo en talento humano, no solamente claramente desde selección, sino también desde la parte de compliance y todo el ejercicio también de programa de transparencia y ética empresarial. Entonces, avancemos, Vivi. Bueno, entonces, esta es una pregunta que entra un poco como normalmente pues lo podemos decir y nos pega al hígado, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cuánto le costó a su empresa la última contratación que salió mal? Entonces, cuando dicen contrataron mal, de una vez desde selección, como que a uno se le sale como el Hulk, ¿no? Como, ¿cómo así que se contrate mal? ¿Cómo así que seleccione mal? Entonces, digamos que Harvard en la parte de talento humano, el modelo que tienen ellos para talento humano, dice que el 74% de las empresas toman malas decisiones de contratación. ¿Sí? No significa claramente que la mala decisión estuvo precisamente en la parte netamente de seleccionar a esa persona, porque en la selección hay varios actores que están involucrados dentro del proceso, pruebas, jefes inmediatos, digamos que todos los filtros que cada una de las empresas tienen. Entonces, a veces, digamos que cuando pasa alguna situación, siempre lo primero que van a decir, es que quedó mal contratado. ¿Les ha pasado? Cuéntenme acá en el chat si les ha pasado que cuando tienen alguna novedad siempre van a decir que el candidato o la persona que cometió un fraude, un ilícito, es porque esa selección estuvo como regular. Entonces, ¿qué pasa? Hay unos costos ocultos precisamente dentro de esa selección de personal que no quedan precisamente visibles dentro de un proceso, digamos que de contratación. Entonces, esa parte numérica o económica no es tan visible quizá para las áreas o para el área de talento humano, y precisamente el objetivo es que hoy podamos recorrer una serie de preguntas, de cuestionamientos y de situaciones que se pueden presentar precisamente para avanzar en esas contrataciones, buenas decisiones en esas contrataciones del personal que ustedes tramitan para las compañías. Dale, Dani. Listo, entonces va a salir una preguntita acá en el chat, entonces para que porfa la respondan el dedo más rápido al oeste. ¿Se ha vivido una desvinculación en los primeros 6 meses que les costó más de lo que esperaban, pero realmente nunca calcularon exactamente cuánto? ¿Les ha pasado que han vivido una desvinculación en los primeros 6 meses que les costó más de lo que esperaban? Se imagínense, no sé, acá voy a responder yo de que sí claramente, porque en muchas ocasiones
por esa posición se demoró un montón, ¿no? O sea, si ustedes tienen unos ANS internos, se demoró un montón y resulta que precisamente se demora mucho y esta persona termina desvinculada en los primeros 6 meses. Entonces tenemos casi que todas las personas que estamos acá, 22 respuestas diciendo que sí, no hay ninguno 24 respuestas que sí, Daniel dice que sí, precisamente esas son las situaciones que suceden respecto al tema de poder claramente seleccionar a una persona y que se desvinculen, como uno lo puede uno decir, ¿no? 3 doritos después, todo lo que sudamos petróleo, seleccionando, perfilando, teniendo a esa persona y que finalmente en esos primeros 6 meses, más o menos toca decirle un adiós porque pasa algo o la persona sale, digamos que de la compañía. Entonces, básicamente, esos procesos de decisiones en la contratación, digamos que o en ese ejercicio de tomar decisiones quizá no asertivas en esa contratación, pasa por algunas variables. Y si quieres, Vivi, dale. Esas variables precisamente están configuradas en muchas ocasiones, digamos que las áreas de talento humano o las psicólogas o si lo tienen terciarizado con empresas de servicios temporales también, digamos que cuando se está mirando precisamente ese perfil es cuando uno mira y dice, ah, bueno, ficha de cargo, hoja de vida, perfecto, Patricia está cumpliendo en el 100%, digamos que de lo que necesitamos nosotros, pero resulta que no solamente es que cumplan el perfil, sino que también tengan esa confiabilidad de que la persona no representa un riesgo. Ahora, claramente aquí, cuando estamos hablando que una persona no representa un riesgo, quizá a título personal, digamos que tendremos que revisar quizá también el término que se utiliza, sino que las variables que están configuradas de esa posición o de ese perfil representen un riesgo para la compañía, porque per se la persona no representa un riesgo. Lo que sucede es que dentro de la evaluación que se realiza hay indicadores o hay criterios o variables que para la compañía sí representan un riesgo, por lo cual aquí el ejercicio precisamente es, digamos que primero, pues no confundir precisamente ese perfil con la confiabilidad de la persona y activar evaluaciones de acuerdo al tipo que tengas definido pues en la ficha de cargo o en el proceso de talento humano. Digamos que muchas compañías no tienen identificado el riesgo. Cuando yo hago consultorías a los procesos de talento humano y me voy para las operaciones y logro identificar cuál es el riesgo del cargo, lo que me doy cuenta precisamente es que, digamos que en muchas ocasiones todo el equipo de reclutamiento, digamos que debería tener un pleno conocimiento precisamente de qué es lo que va a hacer la persona. En ese momento claramente empieza la identificación de ese riesgo. Porque, por ejemplo, en una consultoría que hice, yo miraba el cargo y la persona tenía que estar mucho tiempo con las manos mojadas porque su labor era limpiar algo y todo el tiempo con las manos mojadas. Y yo le decía a la gerente de talento humano, oye, en la entrevista, ustedes preguntan a la persona si quizá tiene algún antecedente de dermatitis, alguna enfermedad de la piel, si tiene alguna contraindicación, si tiene alguna vulnerabilidad porque la exposición al agua y al jabón y a una esponjita era todo el día, es decir, el turno que la persona tenía, en la mañana o en la tarde. Pero la exposición era tan frecuente que precisamente no es de un riesgo de seguridad, pero sí en un riesgo de materialización también digamos que de una enfermedad profesional y que ustedes claramente aquí saben cómo es el manejo de una persona que tiene recomendaciones médicas y que precisamente eso se pudo haber validado desde el proceso. Si yo hago preguntas que son preguntas claramente que tienen que tener todo un toque de asertividad y claramente validar con terceros, precisamente en este caso, digamos que con el oficial de protección de datos, las preguntas asertivas que se pueden hacer, pero hay muchas cosas que en selección se pueden preguntar dentro de esa entrevista o en ese perfilamiento que les permitan claramente identificar si hay alguna patología o algún tema que pueda generar un riesgo posterior. La presión por cubrir las vacantes, o sea, levanten la mano o cuéntenme acá en el chat. Esa palabra urgencia o presión no aplica en sus compañías, ¿cierto? Eso no pasa con ustedes. Nunca hay nada urgente, todo está en los tiempos específicos y que definitivamente eso hace parte precisamente de, ah, bueno, tengo estas personas, pero definitivamente yo tengo que seleccionar alguna porque ya necesito entregarle al negocio esa vacante para que puedan empezar a operar. Entonces, esa presión por cubrir las vacantes precisamente es un riesgo en la confiabilidad, porque no se terminan los procesos, porque por el afán se lee mal, porque no sabemos interpretar los resultados de una evaluación de confiabilidad, porque entonces no, yo lo ingreso con la consulta antecedentes y chao, y resulta que cuando salió el estudio de seguridad la persona tenía un hallazgo académico y el documento que entregó carecía de veracidad. Entonces, la urgencia sirvió en el momento, digamos que pudo haber sido una solución, pero aquí claramente, precisamente el objetivo es poder tener esos tiempos que permitan hacer esa medición de confiabilidad digamos que con la rigurosidad claramente, los tiempos esperados, pero también obviamente identificar qué cuesta más.
Procesos desconectados, talento humano versus compliance. ¿Por qué queremos integrar el tema de cumplimiento? No solamente el oficial de cumplimiento, sino el oficial de protección de datos personales y el oficial de ética y transparencia, porque precisamente estamos hablando de riesgos y digamos que el oficial de cumplimiento tiene que tener unos cursos, igual el de datos, igual el de PT, tienen que tener unos cursos, pero el área de talento humano está supremamente descubierto porque no hay ningún curso especial para talento humano, no hay ningún diplomado, no hay ninguna formación en la academia para las psicólogas que les permitan ayudar a tener ese criterio y ese discernimiento quizá de poder identificar qué representaría un riesgo o no. Eso lo da la experiencia. Que yo conozco muchas gerentes de talento humano y vicepresidentes que tienen un olfato no solamente para encontrar un candidato con competencias y habilidades, sino que ya de entrada huelen precisamente esa confiabilidad y digamos que esos perfilamientos que se pueden realizar también desde ese criterio. Entonces es muy importante que precisamente se puedan conectar con estas áreas, digamos que de las compañías. Claramente es a ustedes como compañía les toca tener este tema normativo. Hay muchas compañías que no están obligadas a tener un sistema con los 3 oficiales de cumplimiento oficiales que estoy mencionando, pero sí es muy importante que vayan, digamos que adhiriendo estas características al proceso. ¿Qué pasa con los hallazgos que se entregan dentro de una prueba psicotécnica? Un hallazgo en una poligrafía, un hallazgo en una consulta de antecedentes es absolutamente subjetivo. Y aquí precisamente es que se tiene que realizar un criterio o generar un criterio compañía, precisamente para que esa decisión del entregable o la interpretación no esté a la luz de que lo que a mí como psicóloga, por ejemplo, me parece que es correcto o no es correcto. El proveedor lo que hace es darle una alerta para que ustedes revisen si eso hace sentido, si eso para ustedes es un criterio de descarte o es un criterio que deben evaluar o es un criterio que pueden decir, ah, bueno, como Patricia tiene estas multas de tránsito, entonces le pido un soporte de pago y avanzamos con esa contratación. Entonces es muy importante que esa interpretación de los hallazgos se hagan a la luz de una unificación compañía, porque ¿qué pasa? Llega a pasar algo y el dedo señalador siempre va para talento humano. Ah, es que usted dijo que podía entrar, pues usted me sugirió que pues con las multas de tránsito no pasaba nada y resulta que claramente poco a poco la persona va generando unos riesgos al interior. Entrevistas sin enfoque de riesgos. Dígame con un 1 las compañías que en la entrevista tienen alguna pregunta que están preguntando sobre, valga la redundancia, sobre temas de riesgo. ¿Qué significa eso? Significa que yo le estoy preguntando a la persona, por ejemplo, de una manera asertiva, si tiene morosidad con alguna entidad, si tiene multas de tránsito y va a conducir, si tiene algún tema pendiente con la justicia que resolver, si está entregando documentos verídicos. Colóquenme en un 1 en el chat que empresas o que personas que están acompañándonos el día de hoy le preguntan algo de eso en la entrevista. O un 0 si no preguntan nada de lo que yo estoy diciendo. Ok, listo, súper. Listo, entonces, tengan súper en cuenta esto, porque digamos que al final vamos a contar un poco sobre esas preguntas basadas en riesgos que se pueden tener en cuenta dentro de la entrevista. Y precisamente que nos hace un seguimiento después de contratar. Aquí la invitación es muy importante y es, claramente hay áreas segmentadas en las empresas, entonces un área de selección y otra área es talento humano, seguimiento, formación, desarrollo, competencias, desempeño, digamos que son áreas quizá que están divididas, pero finalmente aquí el trabajo en equipo tiene que ser total, porque finalmente dependen de una vicepresidencia unificada. Lo que sucede es que tienen procesos, pero esos procesos tienen que hablarse. No gana nada la empresa seleccionando a una persona, cubriendo la vacante, teniendo los chulitos en los indicadores, me gané el bono, me gané el incentivo porque cubrí las vacantes y 3 doritos después la persona, digamos que realiza algún acto indebido o el nivel de rotación es muy duro. Entonces, el indicador de contratación, perfecto, el de selección, perfecto, pero el de rotación, volado. Entonces, aquí la coherencia en los procesos precisamente tienen que alinearse unos con otros. Entonces, claramente hay procesos, pero de nada sirve contratar a una persona que va a alterar claramente o un indicador de rotación o va a generar un riesgo mayor o va a generar unos sobrecostos a la compañía. Entonces, es muy importante que precisamente, digamos que se hagan esa unificación dentro del proceso y dentro de ese riesgo que se puede tener. Dale, Vivi. Aquí quiero entrar en un terreno que a veces uno dice, uy, no, qué pereza el tema legal. Uy, no, yo no, para eso está el legal acá en la empresa, para eso está el de relaciones laborales. Yo le digo que interprete eso y me diga qué tengo que hacer. Aquí la invitación es a que ustedes puedan identificar cuáles son esas normas que dentro del proceso de talento humano, las compañías o ustedes deben ser responsables de la administración de esas normas. Porque, por ejemplo, la ley 2375
es una norma que salió en julio, que se actualizó, perdón, porque es una norma del 2018, pero es una norma que se actualizó y lo que está diciendo es que es la única norma que hoy a talento humano le obliga a que haga una actualización cada 4 meses. O sea, listas restrictivas es una vez en el año, pero viene precisamente esta actualización, digamos que no solamente desde el proceso inicial para hacer esa consulta en una fuente que es una inhabilidades de delitos sexuales de la policía, y aquí se tiene que hacer esa consulta al inicio, pero se tiene que rodar cada 4 meses. Entonces ustedes dirán, uy, Patricia, ¿y aquí entonces aquí tengo que mandar a toda la planta? Aquí la norma lo que está diciendo, y ahorita en el chat acá el equipo va a colocar un seminario que nosotros hicimos en el segundo semestre del 2024 para que ustedes accedan y puedan ver ese seminario que se hizo en ese momento, donde estamos detallando la norma. La norma no ha cambiado hoy, ha cambiado un poco la metodología, quizá nosotros del acompañamiento que generamos en esa norma. Entonces, ¿quiénes son las personas que deben estar en esta norma? Personas que tengan, o cargos, no personas, cargos, profesiones o oficios que tengan precisamente esas personas que estén cubriendo esos cargos, profesiones o oficios, que tengan contacto directo o indirecto con menores de edad. Ay, pero Patricia, para ustedes, ¿qué significa indirecto? Eso lo define la compañía. Eso lo define el área jurídica con ustedes, eso lo define el oficial de protección de datos de cumplimiento, porque es que no solamente es hacer la consulta, la consulta es el medio para cumplir un tema normativo. Y esta multa pesa más que una multa de data, porque es un tema, ustedes saben cuál es el delito de mayor impacto que en este momento está teniendo Colombia, los delitos sexuales. Entonces, claramente, si llega a pasar, digamos que acá cubre colegios, cubre, por ejemplo, las tiendas, cubre el sector salud, cubre los representantes legales, fundaciones. Entonces, ay, vamos a ir a hacer un voluntariado. Revisen si internamente ustedes deberían tener esa consulta para las personas que van a ir a hacer el proceso de responsabilidad social con la compañía. Revisen si para ustedes, digamos que el contacto indirecto puede ser un call center, porque ustedes dicen, no es que mi población objetivo no son menores de edad, pero yo les doy un dato súper importante. Y los SENAS o las personas aprendices que ustedes tienen menores de edad, ¿les aplicaría la consulta? Entonces, yo quiero invitarlos a que precisamente con cada slide ustedes anoten, llévense y revisen precisamente si sí o no les aplica, no les aplica, si la conocían, no la conocían. Déjenme un 1 en el chat, quién conocía la norma, y un 0, quién no conocía esta norma, por ejemplo. Entonces, esta norma precisamente viene con un ejercicio de actualización que es algo, digamos que importante y que precisamente quien regula esto, el bienestar familiar. Entonces, es muy importante, wow, muchas compañías no conocen la norma. Entonces, es muy importante, acá ya dejamos en el chat para que lo puedan ver. Chéverísimo que puedan llevarse eso precisamente a sus comités. Oiga, estuve en una masterclass con Patricia, que no hay que ponerle X2, y nos dijeron sobre esta norma, ustedes cómo lo miramos, qué hacemos, precisamente para entenderlo y como compañía tener el ejercicio, pues cómo se cumple. Porque una cosa es en selección y otra cosa es cuando ustedes, si no son áreas unidas y son áreas individuales, entonces usted entregó al candidato contratado con la debida diligencia en esta norma, ¿sí? Pues resulta que la actualización de cada 4 meses le corresponde a otra área. Acá es muy importante algo para todos. Es necesario que en sus sistemas de ATS o en sus registros, en este momento sea obligatorio que ustedes soliciten la fecha de expedición del documento. ¿Por qué? Es un documento, un dato que uno dice, ¿para qué me sirve eso? ¿Sí? Pero resulta que muchas fuentes de consultas están solicitándole a los terceros hacer una verificación precisamente con ese gancho, registraduría, Registro Nacional de Medidas Correctivas, esta ley, esta norma para la consulta en policía no la está obligando. Y digamos que es necesario ese dato. Anteriormente no era necesario. Entonces, es muy importante que lo empiecen a capturar. ¿Por qué? Porque en el estudio de seguridad inicial está la cédula de la persona, pero luego empiezan a bajar ustedes las maestras de sus bases de datos para el tema de la planta de personal, de la nómina, y es un dato que en este momento, por ejemplo, tengo una compañía de más de 12.000 trabajadores que no tiene cómo sentarse a capturar la fecha de expedición del documento para dar cumplimiento a esta norma, ¿sí? Y andan embolatados, ¿y qué hacemos? Porque es un dato que sí o sí solamente lo tiene en digamos que solamente se saca con el tema de la cédula. Ahora, también es muy importante porque hay demasiadas homonimias. En la registraduría está reciclando números de identificación. Entonces, ese descarte de homonimias es de verdad muy importante con la fecha de expedición de la cédula. Entonces, es también muy relevante que ustedes vayan revisando precisamente qué datos necesitan actualizar en los sistemas de información para que posterior esas consultas sean muy fáciles de administrar y de tenerlos. El tema de protección de datos también es demasiado relevante precisamente en el proceso. Ahorita más adelante voy a andar sobre eso. Si quieres, dale, Vivi. Y también para que tengan en cuenta varias cosas.
Lo primero es que ustedes dicen, bueno, desde cumplimiento normativo hay un decreto que ustedes dicen, esto no es mío, eso es del oficial de cumplimiento, pero resulta que en el conocimiento de contrapartes, en el estudio de seguridad, por lo menos los que claramente lo tienen con nosotros, yo sé que acá hay compañías que tienen 2 o 3 proveedores, por lo menos los estudios que tiene Sintecto, siempre consultamos los PEPs y siempre damos cumplimiento a todo el tema de las circulares 100 de las diferentes superintendencias, no solamente sociedades, Supersalud, Supertransporte, nosotros somos Supervigilancia. Entonces, de acuerdo a las diferentes circulares, nosotros damos cobertura y tenemos el alcance de lo que están pidiendo las circulares. Pero es muy importante que ustedes identifiquen qué hago con un PEP. Un PEP no es malo. Un PEP es un registro que tiene que hacer de acuerdo a lo que dice acá el decreto, lo tiene que hacer el oficial de cumplimiento. Entonces, muchas compañías nos dicen, oiga, yo necesito que usted me avise con un hallazgo menor, por ejemplo, porque yo necesito que no me pase derecho, porque resulta que yo internamente tengo que entregarle ese reporte al oficial de cumplimiento para que él haga lo que tiene que hacer, pero viene el input de nosotros. Entonces es muy importante que ustedes ahí precisamente se articulen y digan, bueno, ¿y yo qué hago con esta consulta? Porque como les digo, no es malo. Sin embargo, el riesgo reputacional sí se mira también desde acá. Entonces, si ustedes tienen cargos donde hay personas del sector público, ¿sí?, que ingresan a sus compañías y salen en noticias reputacionales, salen con los PEPs, eso se tiene que hacer una evaluación bastante importante en ese conocimiento, porque pasan cosas como lo vemos en las noticias también, que hay, digamos, que personas que tienen precisamente esa colita de noticias reputacionales y de novedades, estuvo vinculado a la investigación de los carrotanques de La Guajira, estuvo el representante legal de la empresa Chuchuguá, que tuvo, mejor dicho, una novedad en XYZ, es una empresa investigada por corrupción. Eso es un riesgo reputacional. ¿Por dónde ingresa? Por la selección de personal. Entonces, el objetivo es que ustedes puedan ver precisamente cuál es ese sabor, no solamente el estudio de seguridad, que sea un filtro de pasa o no pasa y miro si contrato o no. No, esto tiene un fondo muy, muy importante. Entonces, nuestro servicio está muy alineado precisamente a agregar precisamente esa información para que ustedes internamente puedan identificar qué hacer con los procesos. Las tarjetas profesionales. Hay compañías que nos piden que generemos unos alertas cuando la persona no tiene la tarjeta profesional, ¿sí? Es normativo. Las personas deben ejercer con una tarjeta profesional. Pero, ¿qué pasa? Si ustedes ya tienen en su procedimiento de selección que Patricia debe tener tarjeta profesional, yo les digo algo, no hay que esperarse a llegar al estudio de seguridad para saber que Patricia no tenía la tarjeta profesional. Eso es una pregunta prefiltro. Es una pregunta que se puede hacer en selección. Imagínate todo el tiempo que pasó desde el perfilamiento hasta un estudio de seguridad para saber que la persona no tenía tarjeta profesional. El costo, el tiempo, el reproceso. Entonces, todas estas cosas que estamos viendo hoy, el objetivo es que ustedes puedan cogerlo y puedan preguntarlo desde perfilamiento, ¿sí? Para que precisamente ustedes puedan decir, oiga, si no la tiene, váyala tramitando, traiga el soporte que está en proceso, y cuando llegue al estudio de seguridad no va a haber ningún hallazgo, ninguna alerta, solamente envía el soporte que está en proceso, porque es un tema más para ustedes, porque los que nosotros miraríamos es que si el documento es verídico o no, no que si lo tiene o no lo tiene, porque pues nosotros no hacemos la perfilación de competencias o de lo que debe tener el cargo, sino la documentación y la evidencia de que lo que te están diciendo a ti en selección sí es verdad. Ese es el objetivo del servicio. Y también hay muchas normas, y yo los invito a que se sientan a revisar de las certificaciones que tienen, que les piden desde selección. Hay normas, BASC, OEA, piden un montón de cosas, consultantes antecedentes, socioeconómico, piden evaluación de pruebas de integridad, piden competencias especiales, entonces tienen que hacer ustedes unas pruebas psicotécnicas que les midan lo que está diciendo la norma. Entonces, siéntense y listen en equipo, oiga, ¿qué me está pidiendo las normas en las que nosotros estamos regulados? Segundo, ¿qué me está pidiendo la parte externa, digamos que dentro de las normas que debemos cumplir a nivel general, ¿sí? Y miren porque qué pasa. Muchas veces yo les digo a los clientes en las consultorías, oye, pero este mismo proceso te sirve para responder todo. Y resulta que como son procesos independientes, mandan a consultar 5 veces en el año a la misma Patricia, porque como no se hablan y el mismo reporte les sirve para todo en todo el año, ¿sí? Entonces es muy importante también ser eficientes con los procesos, con los costos de la compañía, para precisamente ver cómo se hace cumplimiento con un solo input inicial. El cumplimiento normativo interno. Yo siempre les pregunto, si ustedes hacen polígrafo, ¿el polígrafo está dentro del reglamento interno de trabajo? Ustedes tienen en el reglamento interno de trabajo que se aplican pruebas de confiabilidad. Eso es algo muy importante. Las pruebas de confiabilidad que ustedes realizan, tanto digamos que en este caso preempleo, pero como ya pasan a ser empleados o colaboradores, es muy importante que todo esto que estamos hablando esté dentro del reglamento, porque pasa que el gerente financiero, estoy diciendo un gerente cualquiera, se molesta porque resulta que la empresa se está certificando OEA y BACS
¿Cómo me van a ir a hacer una visita domiciliaria? Y luego es que yo soy un ampón, ¿cómo se les ocurre entrar? Yo no voy a permitir que me hagan visita. Entonces uno tiene que coger al gerente financiero y decirle, su merced lindo, es que no es que queríamos entrar a tu casa, es que nos toca porque tú eres un cargo crítico, ¿sí? Pero cuando las personas conocen y son conscientes de que son temas normativos, que están en el reglamento, que están los protocolos y que se precisamente tienen cargos de manejo y confianza o está determinado cargo crítico, porque el cargo crítico no solamente es el que tiene poder de decisión y poder de información, un cargo crítico es la persona de servicio de limpieza. Un cargo crítico es el conductor del presidente de la compañía, ¿sí? Entonces, no solamente es el cargo desde posición, sino que para ustedes es un cargo crítico. Yo he ido a operaciones donde un cargo crítico es el operario que está llevando los registros de producción en una máquina X. Ese es un cargo crítico. Eso lo definen ustedes dentro del proceso. Entonces, es muy importante que, por ejemplo, tengan el tema de conflicto de interés. Siempre pasa lo mismo. Llegan al estudio de seguridad y resulta que la persona manifiesta una visita domiciliaria que es que lo refirió la esposa que trabaja en la misma área para donde va. Cuando les decimos, oiga, esta persona está manifestando esto, pues claramente tienen que hacer un proceso. No es que se descarte, sino que la persona debe hacer una declaración de conflicto de interés. Entonces, eso se mira, por ejemplo, en las consultorías también. ¿Cuáles son los documentos que ustedes están generando para identificar y declarar esos conflictos de interés? Ahorita he tenido demasiadas reuniones con temas de diversidad e inclusión. Oiga, Patricia, ¿qué pruebas de confiabilidad le puedo yo hacer a una persona que está dentro del programa de diversidad e inclusión? El certificado de discapacidad. ¿Yo le puedo hacer un polígrafo a una persona que tiene una discapacidad? Por ejemplo, esa es una muy buena pregunta. Yo le puedo hacer consulta de los documentos que está entregando, ¿sí? Yo le puedo hacer consulta de antecedentes a esa persona. Todo eso precisamente viene a la luz de todo el desarrollo que las compañías están teniendo. Y la respuesta es, se pueden hacer muchas cosas, dependen de muchos factores, ¿sí? Pero se pueden claramente aplicar las herramientas de incluso. La inclusión empieza, es porque la persona pueda también seguir el mismo proceso que adelanta las otras personas de las otras posiciones. Entonces, aquí la recomendación es que revisen los procedimientos internos de talento humano con todo lo que venimos hablando en el antes, en el durante y en el después, porque precisamente el hablarse en esos procesos es que garantiza que el riesgo sea un riesgo menor. ¿Listo? Dale, Vivi. Aquí tenemos algo muy importante y es que esto es un ejercicio y es precisamente es una gráfica muy similar a lo que uno ve en LinkedIn de las habilidades y las competencias que pueda tener una persona. Y es que dentro del proceso solamente estamos viendo que la hoja de vida está respondiendo perfil de cargo, hago una entrevista, hago unas pruebas, hago un examen médico y Patricia entró. Pero resulta que abajo de eso hay una información o unos riesgos ocultos que se tienen que validar, ¿sí? No solamente la consulta de antecedentes para saber si Patricia cometió un delito o no, ¿sí? Los antecedentes tienen demasiadas categorías, penales, civiles, reputacionales, contravencionales, de tránsito, o sea, hay muchas cosas, pero por ejemplo, un antecedente de tránsito. Y nos piden muchos clientes que nosotros seamos en el estudio de seguridad los que validemos si Patricia tiene la licencia C1, si tiene si la experiencia que tuvo fue en el camión furgón XYZ, si tiene la tecnomecánica al día, nosotros lo hacemos. Pero yo digo, ok, y ustedes dirán, pero Patricia, usted está aquí, está queriendo un poco bajar su servicio, su negocio. Yo les digo algo, para Sintecto, digamos que claramente el ejercicio de poder acompañar es lo más importante, pero nosotros somos demasiado responsables y éticos. Y yo les digo, ¿para qué mandan al estudio de seguridad a una persona que ustedes desde el inicio pueden perfilar con la tecnomecánica, con el RUNT, con la licencia de conducción? ¿Por qué? Porque nuestro servicio no es que usted me mande un volumen y todo le salgan que no pasa. Ese no es nuestro servicio, o sea, nuestro compromiso ético con las empresas es poder procesar a una persona en un estudio de seguridad y darles la mayor información que nosotros podamos conseguir de manera ética y de manera legal, y ahí dejo el asterisco, porque claramente el objetivo de nosotros es prestar un servicio ético, de calidad y que ustedes puedan tomar las mejores decisiones de una persona, porque yo te puedo decir en la fase de antecedentes, no pasa, y tú me pagaste y yo te facturé antecedentes, perfecto, pero ¿eso te sirvió? No te sirve. Y a nosotros claramente nos interesa es que ustedes puedan identificar precisamente esas personas que van a pasar por tiempos, por costos y porque todo el proceso esté súper alineado. Entonces, en la parte de antecedentes es un tema muy, muy relevante. El riesgo financiero, la historia de conducta, la confiabilidad. Eso es lo que se mira dentro de estas evaluaciones. Si se hacen entrevistas basadas en riesgos, de verdad que van a identificar demasiadas cosas. ¿Y qué es lo que pasa también? Que lo que tú ves en la entrevista, el objetivo es que tú puedas compartirlo, en este caso a nosotros, como proveedor de estudios de seguridad. Oye, ¿sabe qué? Mi intuición o ese sexto sentido o eso que tienen de la experiencia las psicólogas
Es decir, a mí no me suena este tema de la experiencia, Patricia, está loca, me está diciendo como algo raro, es que no me concuerda, pero es que me está diciendo esto y como que no me suena. ¿Les pasa? Respóndame con un uno si les pasa que ustedes dicen, aquí hay como algo raro, como que no me suena. Entonces, eso nosotros lo podemos validar o corroborar precisamente en un estudio o en la poligrafía o en un proceso adicional que se pueda realizar. Entonces, es muy importante que ustedes nos digan, oiga, Patricia, o oiga, Sintecto, revisen la experiencia laboral de esta empresa porque es que no me suena. O ustedes si hablan en compañías, ustedes tienen pares, ¿sí? En esas compañías donde Patricia ha trabajado. Entonces ahí hay unas alertas que se tienen que desestimar o estimar. Entonces va a depender mucho claramente del proceso. Entonces, dale, Vivi. Aquí es muy importante precisamente, digamos que identificar varias cosas. Entonces, contratar a ciegas es un proceso, no es un proceso, es una apuesta. ¿Por qué cuando hablamos de contratar a ciegas? Porque hay muchas compañías que para ellos el estudio de seguridad se llama únicamente consultantes entes y es válido. Y eso se llama apetito de riesgo. Si para ti como compañía solamente hacer una verificación de antecedentes es suficiente, es tu apetito de riesgo y no pasa nada. Es respetable, lo procesas, lo haces, pero finalmente tienes mucha información descubierta, ¿sí? Entonces, precisamente esto es un termómetro y una balanza donde las compañías definen cuál es ese apetito de riesgo que quieren dentro del proceso. Pero ese apetito de riesgo no lo define solamente selección, lo debe definir el negocio, lo debe definir el oficial de protección de datos, cumplimiento y el programa de transparencia y ética, el gerente. Yo les pregunto algo. Es una decisión compañía. Si una persona, por ejemplo, escríbame con el 0 con el 1. 1. ¿Ustedes están de acuerdo con que si una persona paga ya una condena y no le debe nada a la justicia, ustedes lo podrían contratar? Es decir, Patricia tuvo un delito hace 15 años, pagó, lesiones por accidente de tránsito, pagó, y ¿ustedes lo contratarían? Respóndame con un 1, los que sí. Ahora, claramente, si digamos que el ejercicio es, si ya le pagó a la justicia, yo como compañía, ¿quién soy para no darle una oportunidad a una persona? Pero ¿qué pasa? Vienen los sesgos psicológicos. Sí, no, pero pues es que si fue una ampona al volante hace 15 años y va a manejar acá el tractor o va a manejar acá, se me olvidó el nombre de este carrito, el montacarga, ¿sí? Va a entrar acá el montacarga, pues no, fijo, es que el man es, mejor dicho, y empieza uno con juzgar, con decir, con empezar a tener esos juicios de valor con las personas, porque en el estudio de seguridad le salió que hace 15 años pagó, el proceso está concluido, cerrado, ya no le debe nada a la justicia, ya no aparece, o sea, ya pagó. ¿Qué pasa? Que las compañías eso no lo tienen definido. O hay compañías que sí lo tienen definido con semáforos, ¿sí? Dice, sí, si ya pagó, pues yo no soy quien. Pero eso no es una decisión de talento humano, es una decisión compañía porque eso es un riesgo reputacional. ¿Y qué pasa? Que es una decisión tan compañía que ustedes deben conocerlo muy bien, porque ¿qué pasa? Ustedes seleccionan para que esas personas operen un servicio, pero resulta que ese servicio va para unos clientes externos. Entonces, por ejemplo, si ustedes están generando una producción, no sé, estoy hablando, no sé, una empresa textil, están generando una producción y eso va para, no sé, para alguna marca, ¿sí? Reconocida. Eso precisamente es una cadena y es que si, por ejemplo, el mensajero, la persona o el comercial o cualquier persona va a ir a esa empresa a entregar ese servicio, normalmente las empresas hacen la actualización de antecedentes, piden antecedentes de la persona que va a ingresar en el control de acceso, por ejemplo, en Caño Limón, ingresan con una consulta de antecedentes. Entonces, si ustedes como compañía definen que, por ejemplo, Patricia puede entrar habiendo tenido una novedad hace 15 años, eso es muy importante que ustedes lo soporten, porque cuando vaya a entrar Patricia a hacer una actividad, a Patricia, al cliente le va a salir con una novedad. Aquí es algo, hay acá algo muy importante para que tomen nota. A mí, Patricia, me encanta explicarle a los comerciales de sus empresas qué es esto de un estudio de seguridad, qué es esto de riesgos, qué es esto de confiabilidad, por dos cosas. Uno, porque el cliente en la licitación le pide una licitación súper grande, es el negocio del año para ustedes, y les pide que hagan un estudio de seguridad. Y resulta que como el comercial no sabe qué es eso, cotiza un estudio de seguridad carísimo. Y resulta que para el cliente la interpretación de estudio de seguridad era antecedentes. Entonces no conocen el contexto de qué es eso. Entonces cotizan mal y ustedes perdieron la licitación, más o menos. Ahora,
digamos que les fue súper bien y cotizaron y se ganaron la licitación y tienen que contratar 1000 personas para esa operación y para ese proyecto, ¿sí? Pero resulta que están haciendo mucho más de lo que pidieron la licitación. ¿Por qué? Porque no saben qué es este proceso, desconocen qué significa el tema de confiabilidad, de riesgos, cuál es el alcance, hasta dónde tengo que ir, yo qué tengo que avisarle. Entonces es muy importante que las áreas comerciales de sus compañías conozcan de ese servicio. Buenísimo que podamos, digamos, que tener espacios con ellos para que precisamente entiendan el proceso, porque ustedes desde talento humano son los que operan algo que no se entendió bien y quizás están haciendo algo que como no se entendió bien de arriba, lo están operando de pronto mucho más profundo de lo que el cliente está esperando, ¿sí? Entonces, el entendimiento es bastante relevante. Y lo segundo, precisamente, es porque dentro de esos procesos, digamos que comerciales también, es muy importante que tengan en cuenta esos rubros adicionales. Las personas van, o sea, digamos que yo no estoy decretándolo, pero pasa todo el tiempo con las investigaciones que hago, hay que mandar a las personas a poligrafía, porque robaron, porque generaron fraude, porque hicieron muchas cosas. Entonces, dentro de ese proceso, hay que tener un rubro para las poligrafías específicas. Entonces, muchas veces no mandan a poligrafía ni hacen una actualización de antecedentes porque no están en el costo y la rentabilidad se baja y el negocio no da, porque ustedes también escuchan claramente que el cliente da pérdida. Les pasa. No, es que tuve que mandar 500 reemplazos y resulta que este mes ese cliente no dio rentabilidad, porque todos estamos en temas comerciales, o sea, ustedes también en selección son unas comerciales durísimas, o sea, ustedes no lo creen, pero yo siempre digo que las áreas de talento humano y en este caso más selección son unas muy buenas comerciales, o sea, digamos que tienen que venderle al candidato a la empresa, o sea, ustedes tienen que decirle cómo lo enamoran desde la marca empleadora, ¿sí? Por ejemplo, cómo le ofrecen beneficios, cómo se llevan a esa persona o atraen a ese candidato, o sea, ustedes son muy comerciales, lo que pasa es que uno dice, yo como psicóloga comercial, ¿qué es eso? O sea, el comercial es el que vende, no, que tengan habilidades comerciales, ¿sí? Porque yo estoy segura que a ustedes les toca sentarse con clientes, sentarse a estructurar procesos precisamente para un tema de licitación o para responder a algunos temas, y es muy importante que ustedes también conozcan de estos procesos porque, pues, digamos que los van a requerir. Entonces, el ejercicio claramente de esa apuesta es un tema integral, compañía, ¿sí? Es un tema no solamente de ustedes que son los que ejecutan el servicio con un proveedor, Sintecto, con el proveedor que tengan ustedes, sino que también obviamente conozcan el proceso. Entonces, ¿qué pasa? El mayor indicador de hallazgos, por ejemplo, en esta parte de riesgos en temas documentales, son los documentos académicos, ¿sí? ¿Y qué pasa? Ustedes dicen, no, es que Sintecto se demora 1000 años haciendo una verificación académica. Resulta que para nosotros es tan delicada la verificación académica. ¿Por qué? Porque es un tema penal. Es un tema netamente penal y eso se tiene que decir en la entrevista o en la reunión donde están reclutando a las personas. Si usted tiene un documento que es consciente que no es un documento verídico, le sugerimos que se abstenga de seguir participando en el proceso, porque la consecuencia claramente del proceso, es decir, van a pasar por una verificación documental y eso va a llevar a tener una confirmación de información. Si eso llega a pasar, viene un ejercicio claramente de que a la persona lo van a demandar por un documento no verídico que se llama falsificación en documento privado. Entonces, a mí la verdad me da mucho pesar porque yo digo, no tiene necesidad de falsificar un documento, o sea, de entregar un documento no verídico del SENA. En serio, las personas creen que con eso van a mejorar su perfil y tras de que no los contratan, van a salir precisamente con un antecedente penal por falsedad en documento. Entonces es un tema muy, muy importante y que claramente eso también se tiene que tener la claridad en el proceso de selección. En la parte financiera hay que darle manejo. Hay una ley que se llama la Ley de Borrón y Cuenta Nueva, que está en el proyecto de ley en este momento para la versión 2.0. Esta ley sale en el 2021, donde claramente a las empresas que consultan la parte financiera es un tema más de información que de decisión de no contratar a Patricia porque tenga un amor importante. Entonces, en este caso, hay que darle un manejo muy, 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 muy sutil y muy correcto también respecto a la información que se obtiene en la consulta central de riesgo. Hay claramente una vulnerabilidad de personas que tienen un nivel de endeudamiento muy grande, precisamente en vincularse o ser partícipes de fraudes o que sean vulnerables a que sean ganchos ciegos o útiles dentro dentro de una estructura. Hay pruebas de confiabilidad claramente que están mirando precisamente los hechos cumplidos, o sea, el polígrafo no mira proyección. Ninguna prueba de confiabilidad mira proyección, son hechos cumplidos. Claramente el tema de las listas genera pues obviamente un ejercicio pues de medir precisamente ese apetito de riesgo y la parte reputacional que también puede impactar la marca. Dentro de este proceso también es muy importante que ustedes conozcan, dale Vivi, cuáles son las pruebas de confiabilidad, porque muchas veces confundimos y es que llamamos a poligrafía todo. Hay 4 pruebas de confiabilidad en el mercado. Cada una tiene unos beneficios,
¿sí? Cada una se utiliza para preempleo, para rutina o para temas específicos. Entonces, el objetivo es que ustedes puedan conocer cómo pueden moverse de acuerdo a lo que están requiriendo, ¿sí? Digamos que cada una tiene un nivel de confiabilidad diferente. Nosotros hicimos un seminario también de poligrafía que les podemos compartir el ejercicio, donde están muy al detalle precisamente cómo se configura la poligrafía desde la parte de cumplimiento también. La poligrafía no solamente es para preempleo, nosotros hacemos poligrafía, por ejemplo, para casos de denuncias a los canales éticos también. Digamos que es una herramienta muy importante para esas denuncias. También tenemos acompañamiento de relaciones laborales en poligrafías de rutina o específicas para casos también digamos que, de novedades que pasan respecto a temas de los comités de ética que salen dentro de las personas. Entonces, digamos que este ejercicio de las pruebas de confiabilidad es claramente importante que ustedes lo conozcan para que puedan moverse sobre eso, ¿sí? Y puedan decir, oiga, ¿cuál me aplicaría más para la situación en la que yo estoy? Si quieres, dale, Dani. Vamos con una pregunta. Entonces, en el último año, ¿cuántas contrataciones se han visto afectadas por riesgos identificados durante el proceso de selección? ¿Qué significa esto? Precisamente es que ustedes dentro del proceso dijeron, no, pues pucha, imagínense que en el mes pasado yo tenía 5 contrataciones y todos se me cayeron en el estudio de seguridad. Entonces, porfa, respondan acá en el chat. Precisamente en cantidad del 1 al 3, del 4 al 9, o más de 10 contrataciones se vieron afectadas precisamente porque identificaron riesgos durante el proceso de selección. Es decir, esa contratación no fue efectiva. ¿Por qué? Porque los filtros del proceso de selección fueron funcionales precisamente pues para medir, digamos que el proceso. Entonces, el 53% de sus respuestas dicen que es más de 10. Pues imagínate, esa calibración respecto a las alertas que les generan dentro, digamos que dentro del proceso. Aquí venimos con un tip de experto. Gracias por las respuestas a todos. Listo, perdón que yo me adelanté la diapositiva. Listo. Entonces, aquí viene precisamente un poco el foco de la sesión de hoy, es selección de alto impacto. Entonces, el reclutamiento y el perfilamiento. Las empresas que tengan ATS tienen que mirar también que esos filtros y la información que se requiere en todo el proceso esté configurado desde los ATS. Por ejemplo, Sintecto está integrado con Magneto. Digamos que nosotros tenemos nuestra plataforma abierta para que se pueda integrar, o sea, para que nuestra plataforma, por medio de un servicio tecnológico de API, de web service, las empresas se puedan enchufar a nosotros. Entonces, bienvenidas las empresas que quieren sumarse a que precisamente la parte ya tecnológica se pueda generar, digamos que se puedan integrar para que sus procesos sean mucho más rápidos, que no entren a varias plataformas y que puedan tener la información consolidada y ese tiempo operativo y administrativo que su equipo de talento humano está utilizando en temas, digamos que asistenciales, lo puedan utilizar en otras, digamos que actividades de alto valor dentro del proceso. Entonces, esa parte de alinear los ATS en los filtros es algo demasiado funcional. Las entrevistas basadas en riesgos, pero yo les dejo acá un asterisco, no solamente las psicólogas, porque yo les pregunto, ¿ustedes han capacitado a los jefes inmediatos en las entrevistas de las empresas que los jefes inmediatos hacen entrevistas? Porque claro, en la entrevista hay una parte, pero lo mandan a jefe inmediato, ¿sí? Entonces el jefe inmediato no dice, sí, pero este me gusta, pero no, pero el jefe inmediato también tiene que conocer cuáles son las variables de los riesgos de la operación y él también puede preguntar de riesgos, porque ¿qué pasa? Yo las invito a que se sienten con ellos, que se sienten con el jefe de seguridad y se tomen un cafecito y le digan a la persona de seguridad, oiga, a nivel general, ¿cuáles son digamos que la materialización de riesgos más frecuentes que tienen acá? Hurto, fraude, ¿cuál es el indicador de riesgo que se genera en eso? Porque precisamente ahí están las preguntas. Entonces, es muy importante que los jefes inmediatos también lo conozcan. Las pruebas psicotécnicas, hay muchas pruebas que miden valores, riesgos ocultos, miden hasta temas de maquiavelismo, o sea, si uno quiere mirar temas de pruebas psicotécnicas en riesgos, hay pruebas psicotécnicas. También es muy importante que ustedes vean precisamente hasta dónde quieren llevar el proceso de selección. Estudios de confiabilidad y de seguridad, el examen médico y precisamente todo este embudo va a dar digamos que se va a tomar una decisión respecto a todo lo que se configuró. Obviamente esos son unos filtros muy genéricos, ¿no? Porque hay compañías que tienen 7, 15 fases en el proceso de selección, más o menos, entonces depende claramente de cómo lo tengan configurado. Entonces, esto es un sistema de capas de protección, digamos que no es un tema lineal. Dale, Vivi. Acá hay algo muy importante y es un tip que queremos dejarles. Entonces, nos pasa mucho y esto le pega mucho a protección de datos y es la forma en que comunicas decisiones define el riesgo. La forma en que comunicas decisiones define el riesgo. Puede generar confianza o tutelas. ¿Quiénes de ustedes se han tenido que sentar
de una manera frecuente a responderle a un candidato una queja, una tutela que colocó porque la psicóloga, ellos dicen, entre comillas, acá guiño, guiño, dicen que la psicóloga le dijo que no pasó el estudio de seguridad, que perdió el polígrafo, que le perdió los antecedentes. ¿Les pasa o no les pasa? ¿Pasa en TNT? ¿Pasa en la vida real? Pasa. Aún todavía, con todo el tema que tenemos, todavía siguen diciéndole a los candidatos por qué no pasan el proceso de selección, en dónde se cayeron, y el candidato abeja empieza a pitar por cada uno de los filtros. Le pita el del examen, deme el soporte, deme el resultado de mi examen, al estudio de seguridad, deme el resultado de mi poligrafía, al de la prueba psicotécnica, deme el resultado de mi prueba psicotécnica, o sea, más o menos por todo lo está pitando para saber qué pasó, en dónde estuvo el proceso. Entonces, precisamente, la forma en que comunicas define el riesgo. Entonces, aquí normalmente es algo que yo sugiero y es, no, digamos que uno puede responder. Obviamente, aquí el objetivo es que ustedes lo tengan estandarizado, porque aquí viene un tema psicológico y es que a los seres humanos, cuando nos dicen no, de una implícitamente tenemos un sentimiento de rechazo. Y resulta que el no no es malo. Pero si yo no le explico al candidato que el no significa un no temporal o un no momentáneo o un no por el momento, ¿sí? Porque mire que viene un tema también y es el cómo se lo dicen. Entonces, la persona, en este caso, no cumple con el porcentaje. ¿Qué significa? Cuando yo llevo a una persona a decirle, es que mira, esto tuvimos 15 filtros de evaluación y en esos 15 filtros de evaluación, el porcentaje que sacaste comparado claramente con otros candidatos fue, no cumpliste el mínimo requerido para el cargo. Cuando yo llevo a Patricia a entender que es una decisión numérica respecto a muchas variables, de una yo voy a entender mejor que no es porque yo sea malo, no es porque no esté en la rosca, no es porque no sea el referido del gerente, sino que precisamente hay una, digamos que una configuración de temas adicionales que en este momento no, digamos que no fue el mínimo requerido, posiblemente en otra ocasión, ¿sí? Porque ¿qué pasa? Aquí ese lenguaje impreciso, como decirle, perdió el estudio, generó una alerta, tiene un hallazgo, en serio, genera una alerta y genera un reproceso y unas dinámicas laborales y contractuales muy, muy hartas, porque tienen que sentarse a pedirle a todo el mundo los soportes para decirle al abogado, tome todo para que usted responda. ¿Sí? Entonces, eso que genera una emoción negativa, que genera queja, riesgo legal y daño reputacional. O díganme ustedes acá, colóquenme en un 1 en el chat, ¿cuántas veces un candidato, perdón la expresión, cuando uno dice, no, está ardido y está bravo porque no lo seleccioné, le deja un mensajito al LinkedIn? ¿Cuántos? Miren lo que pasó con Bancolombia, miren lo que pasa con Claro, por un tema y como, o sea, un tema que se pueda presentar, el daño reputacional que generan. Entonces, las redes sociales se prestan demasiado para todo. Entonces, es muy importante que ese lenguaje claro genere una emoción positiva, una emoción, ustedes claramente acá son psicólogas, yo creo que en un 80% son psicólogas, genera una emoción positiva, eso que va a generar satisfacción, confianza y fortalecimiento en la marca. Entonces es muy importante que cómo comunicas esas decisiones de no continuidad en el proceso y cómo abordas situaciones difíciles, porque yo sé que a los seres humanos de verdad se nos dificulta demasiado tener conversaciones difíciles, se nos dificulta demasiado pasar una carta al Señor diciéndole gracias por tu postulación, pero no quedaste seleccionado, o sea, se nos arruga el corazón, de verdad que es un tema muy, muy complejo de manejarlo, yo las entiendo, pero tenemos que entrenarnos en tener conversaciones difíciles, tenemos que entrenarnos precisamente en identificar cómo fortalecemos esa marca empleadora, cómo hacemos esa vocería digital, cómo utilizamos LinkedIn como una plataforma de comunicación, de embajador de marca, digamos que de poder precisamente tener esos programas que fortalezcan la marca. A ustedes en selección les sirve un montón. Yo tengo un referido, tengo una persona que maneja muy bien este tema para talento humano y les va muy bien a las empresas como por ejemplo un Bimbo, un Ramo que tienen un tema de embajador de marca súper, súper marcado. Y eso genera precisamente que ustedes no se esfuercen tanto en buscar, sino que atraen, ¿sí? Ahí viene el tema comercial. Ustedes están haciendo una acción, pero vienen a atraer precisamente el personal que quieren para la compañía. Entonces, ahí es un tip de experto porque nos pasa mucho que las personas dicen pues que es una información que le entregan desde la compañía. Dale, Ivy. Aquí es muy importante también que ustedes también identifiquen que el proceso no termina cuando la persona, ustedes lo entregan a contratación. Ahí claramente es muy importante que ustedes revisen cuál es el nivel de riesgo o qué herramienta de un estudio de confiabilidad de seguridad o desde riesgos, una prueba psicotécnica u otra herramienta, yo tengo que validar cuando la persona tiene un cambio.
¿Con qué periodicidad? Cuando va a un ascenso, a una promoción, cuando está en una encargatura, cuando hay una actualización normativa o cuando tengo que hacer un monitoreo. Entonces, no solamente es que yo lo entregué y chao, ¿sí? Le cierro la puerta, sino que ahí hay una delgada línea en que otra área tiene que hacer claramente el conocimiento de esa contraparte. El riesgo está dentro. Miren, yo he investigado he hecho muchas investigaciones y la persona entró perfecta, pero resulta que dentro de las empresas hay bandas organizadas y no es que se le infiltraron, son personas súper antiguas y acá también digamos que el tema digamos que de las personas también que están bajo la convención colectiva también generan, digamos que un ejercicio distinto, pero cuando también las personas tienen unos intereses particulares, pues uno va a la planta y es el don Chacho, más o menos, es el que manda la parada, como lo decimos, es la persona que administra todo y es como él quiere y porque sí, porque punto, ¿sí? Entonces eso genera también un riesgo. Y hay bandas organizadas y lo saben y saben cómo hacerlo. ¿Sí? En las investigaciones de verdad saben cómo hacer los fraudes, yo coloco que, no sé, recibí 15 temas en el pedido, ¿sí? O en el inventario, resulta que no fueron 15, fueron más, fueron menos, eso también es un riesgo. Entonces, muchas veces el proceso lo entregan y se descuida y resulta que tienen una fuga de materiales, de inventarios, de información, de robo directo o indirecto con los clientes. Entonces, es muy importante que ese seguimiento y ese monitoreo se haga de manera continua. ¿Listo? Ahora, también yo quiero preguntarles, ¿quiénes de las que están acá participan con un 1? Respóndame si sí participan en algún comité de riesgo o en el comité de ética. Colócame en un 1, por favor. Dale, Vivi. Súper. Algunos que no, algunos que sí. Súper, gracias por responder. Entonces, claramente, cuando se participa desde talento humano en esos comités de riesgo, en esos comités de ética, precisamente esa visibilidad desde riesgo genera unos planes de acción diferentes con el personal vinculado, porque aquí ya no estoy en selección, sino ya estoy en talento humano o en ese acompañamiento al colaborador, digamos que dentro del proceso. Entonces, aquí claramente ese rol que desempeñan las áreas de talento humano en estos espacios son demasiado funcionales y viene precisamente esta visibilidad de los colaboradores activos. Yo participo como externo en los comités de integridad cuando precisamente vienen unos ejercicios desde el comité de ética o desde el comité de riesgos con una mirada externa diferente. Porque, ¿qué pasa? Resulta que acá en la matriz de riesgos, por ejemplo, no sé, Rosita, que es la secretaria del presidente de hace 1500 años, Rosita, Martica, porque las secretarias normalmente tienen diminutivos, ¿no? Rosita, Martica, Vertica. Entonces, ellas pasaron por la prueba de confiabilidad porque es un cargo crítico y resulta que mi estimada Rosita no, reaccionó, por ejemplo, a la prueba de poligrafía. Entonces, ¿qué hacemos con Rosita? Se lleva 15 años, 20 años, es un activo fijo en la empresa. ¿Qué hacemos? Y ahí en ese qué hacemos es donde precisamente eso se tiene que definir. Como compañía deben revisar precisamente quiénes son los cargos críticos, cada cuánto les van a hacer algún control. No estoy diciendo que claramente polígrafo, porque también la responsabilidad de poner a una persona en polígrafo es muy importante, es demasiado importante. Es entender bien cómo se configura, qué herramienta voy a utilizar, quién va a administrar esa base de datos, cómo se van a configurar los resultados, quién va a tener acceso a esos resultados por confiabilidad o confidencialidad, quién va a tener acceso a esa información y cuál va a ser el plan de acción. Si Rosita reacciona a la prueba de confiabilidad, ¿qué hacemos? Le quitamos el riesgo, le bajamos el nivel de información, el poder de decisión, sacamos a Rosita, ¿qué hacemos? Porque ahí precisamente es donde, digamos que yo las entiendo, porque si ahora qué hago, porque es que además son expertos las otras áreas de decir, no, es que talento humano define, pues que mire a ver, que mire a ver talento humano qué hace con la persona. No es talento humano, es toda la compañía que debe precisamente generar ese plan de acción de acuerdo a la variabilidad y al ciclo de vida del colaborador dentro de la compañía, porque precisamente es un cargo crítico en la compañía. Entonces es muy importante que lo puedan definir. Vamos con casi que la antepenúltima pregunta. Entonces, ¿tienen hoy un inventario actualizado de qué colaboradores deben ser evaluados, con qué herramienta y en qué fecha? Si la respuesta es que no, entonces yo creo que eso son muchas tareas que han quedado el día de hoy. Porfa, respondan acá en el chat. ¿Tienen el inventario actualizado qué colaboradores deben ser evaluados? Yo voy a poner, por ejemplo, que no. Si la respuesta es que no, entonces ya tienen un plan de acción. El 85% dicen que no, buenísimo. Tengan en cuenta un poco lo que vamos a hablar más adelante porque les va a ayudar una herramienta que les vamos a compartir. El 80% dicen que no tienen un inventario de evaluación. Entonces es muy, muy chévere porque les vamos a ayudar con un material para eso. Dale, Vivi. Entonces, nosotros aquí, ¿qué hacemos?
nosotros no vendemos un estudio de seguridad, nosotros no vendemos un polígrafo, no vendemos una consulta antecedentes y no vendemos una referenciación. Nosotros lo que hacemos es precisamente hacer un perfilamiento al negocio, ¿sí? Entendemos precisamente sus riesgos, entendemos qué hacen, cuál es el cargo crítico, dónde están ubicados, si están ubicados en el Bagre, Antioquia, si están en el Bajo Cauca, si están en La Guajira, si están en Arauca, dónde están ubicados, porque es entender su operación, es entender que si Patricia pasa una prueba, pues debe conocer, por ejemplo, la persona del grupo armado organizado. Entonces, ¿es un hallazgo? No, es natural que la persona lo conozca. Entonces, nosotros conocemos el negocio, las hojas de vida tienen que ser lo más claramente completa posibles para poder verificar lo que te dijeron a ti en el proceso de selección, ¿sí? La entrevista basada en riesgos también es un factor muy, muy relevante y precisamente que nosotros en este caso como proveedores, estemos muy alineados a su proceso de selección, al proceso de talento humano que permita claramente generar, digamos que, revisiones y demás. Ahora, ustedes nos conocen, si quieres, Vivi, dale, ustedes nos conocen solamente por una partecita de los estudios de seguridad, ¿sí? Pues nosotros tenemos un tema más profundo y es que tenemos las consultorías, tenemos unas etapas en las consultorías a los clientes, hemos hecho en el último año, más o menos unos 15 consultorías a empresas, donde todo esto que estamos hablando, la configuración y demás, lo organizamos, lo sintetizamos, responsables, lo definimos, lo aprueban y divúlgase y cúmplase. Hacemos capacitación a equipos de talento humano. Yo les decía al inicio, ninguna área, ninguna entidad académica tiene algo que les brinde a las psicólogas esta información de riesgos. No hay, yo misma la he buscado, ¿sí? No hay precisamente en el mercado algo que les pueda ayudar a ustedes como equipo de talento humano a entender esto, con qué se cocina la homonimia. ¿Qué es esto de la homonimia? ¿Cómo interpreto esto? Porque claramente al ser subjetivo, yo les digo algo, parte de por qué nace la consultoría y por qué nacen esas capacitaciones, estos seminarios que estamos nosotros realizando, precisamente es porque tenemos una responsabilidad social muy grande con ustedes y es poderos ayudarlo a entender, porque muchas veces lo que vemos es por desconocimiento no contratan a una persona. O sea, por desconocimiento prefieren a alguien que no tenga ninguna novedad o a gestionar o a manejar el riesgo. ¿Sí? Entonces, yo sé que se desperdician demasiados candidatos. Yo lo sé, lo he visto y de verdad que cuando a mí los clientes me llaman y me preguntan, yo trato como de buscar más información para poderles ayudar con mayor información o mejor decisión o sugerirles algo que yo veo en el mercado también para que no desestimen a esa persona que claramente está buscando un trabajo, necesita un tema económico, tiene unas necesidades familiares, personales, pero ustedes también necesitan contratar el mejor talento. Entonces, ese seminario ayuda muchísimo, es demasiado didáctico, son 2 horas, 2.5 horas un día y la mitad el otro día. Les ha gustado muchísimo porque ahí lo que trabajamos es mucho con criterio. Yo utilizo mucho PNL para estos seminarios también y capacitaciones operativas también. Al personal operativo, donde se le dice, ojo, que si usted está robando, venga, le cuento, amigo, que eso es un delito. Y venga, le cuento qué pasa cuando una persona tiene un delito, porque no sabemos qué es un delito, no sabemos cómo funciona un proceso penal, no sabemos qué es un proceso, qué es un juzgado, no sabemos qué pasa con mi familia cuando a mí me capturan en flagrancia, cuando a mí me demanda la empresa, si no lo saben, las personas no lo saben, y nosotros lo que hacemos es capacitarlos precisamente para que tengan eso en la conciencia y decirle, si usted se mete a robar, hermano, ya sabe que eso es un delito, yo como compañía tengo que demandarlo y usted tiene que afrontar un proceso penal. Nos conocen precisamente por el estudio de seguridad, pero esto ha evolucionado, ¿sí? Nosotros tenemos estudios tradicionales combinados de diversidad, inclusión, de discapacidad, tenemos muchas consultas adicionales que hacemos. Entonces, precisamente es ver qué hay en el mercado, qué necesitan ustedes, cómo lo deben articular a su proceso. Nos gusta entregar precisamente los hallazgos para que puedan ustedes, como les decía, la tecnomecánica, el RUND y todo este tema que se pueda revisar al inicio precisamente para que su proceso sea lo más efectivo posible. Dale. Y aquí precisamente es, revise su proceso actual, definir precisamente esos no negociables, ¿sí? Y auditar el cumplimiento activo respecto a todo el proceso, digamos que, de las normas, ¿sí? Que también, digamos que, nosotros, digamos que generamos. Entonces, dale, Vivi. Nosotros queríamos contarles precisamente todo este ejercicio hoy, porque precisamente el objetivo es que podamos proteger o que ustedes también protejan a su empresa con datos, con hechos y con evidencias precisamente del proceso. Entonces nosotros implementamos esos modelos de selección asociados a un análisis, como lo hablamos de metodología MART que utiliza Sintecto, pero digamos que este es el ejercicio que nosotros queremos con ustedes, pero yo los invito y las invito a que ustedes precisamente puedan identificar cuál es el propósito de ustedes en selección. ¿Qué las mueve? ¿Qué las despierta? ¿Qué las emociona? Porque también lo que claramente vemos es que todos prestamos un servicio. Entonces, ese servicio, por ejemplo, a los candidatos,
Yo sé que les pasa que los candidatos, por su afán de saber si son contratados o no, la llaman a las 11 de la noche. Yo sé, yo entiendo, digamos que eso sucede, pero precisamente ese servicio a los candidatos, responderles con asertividad, con paciencia, son personas que de verdad todos tenemos muchas luchas en la vida, pero también es invitarlas a que puedan ustedes tener ese propósito tan claro, ¿sí? Que cuando estén evaluando a una persona en riesgos, haciendo una entrevista, lo vean con ojos de misericordia, con ojos de cariño, con ayuda, con servicio, y que precisamente sea esa comunicación más humana y esa comunicación intencional, ¿sí? Y precisamente esa comunicación intencional pues genera una emoción, positiva o negativa, pero que esa comunicación intencional sea lo más humana posible también, y que precisamente la intención de esa comunicación transforme la comunicación. Un poco ese es el mensaje que queríamos, digamos, que transmitir el día de hoy. Y bueno, 503, tenemos el primer regalo, Dani, de la sesión. Entonces, ¿quién se ganó esto? Bueno, Dani. realmente todas las personas estuvieron muy participativas. Entonces, a las personas que respondieron, tuvimos un total de aproximadamente 120 personas durante toda la sesión, pero tuvimos unos participantes muy frecuentes en las respuestas. Entonces, a estas 35 personas les vamos a hacer llegar una guía muy práctica sobre cómo analizan y también un poco identifican esos riesgos desde la parte de talento humano de cumplimiento, ¿vale? A sus correos electrónicos les vamos a hacer llegar esta guía. Listo, súper. No, acá ya reguemos regalos, Dani. Ahora tenemos una sesión exclusiva de preguntas y respuestas como seguimiento a esta masterclass, porque claramente esto es un proceso de masterclass, de aprendizaje, y todo lo que ustedes aprendieron aquí seguramente lo van a aplicar, pero también seguramente tienen muchas dudas, y como entendemos que cada una de sus empresas es un mundo diferente, queremos pues extender estas preguntas y respuestas, que seguramente van a ser muchas, para el próximo jueves 16 de abril en una sesión corta de 3 a 4 de la tarde. La idea es que podamos unirnos allí en este espacio y que todas las preguntas que ustedes hayan anotado de referente a esta masterclass que quieran aplicar en sus empresas, pues las resolvamos en este espacio, ¿vale? Entonces, Súper. dentro del mismo bono que van a recibir, bono número 1, pueden encontrar el enlace de la sesión. Sin embargo, aquí en este chat también les vamos a dejar el enlace que está abierto y va a estar disponible el día jueves 16. Súper. Mientras que vamos viendo la última diapositiva, quiero que me cuenten por el chat qué les resonó de todo lo que vimos en esta ahorita. ¿Qué fue lo que más les impactó, les resonó, le hizo sentido a lo que ustedes tienen en su compañía? Entonces, si quieren, vayamos escribiendo mientras que Dani nos comparte información. ¿No? Aquí en el chat les dejé el enlace abierto, lo pueden guardar si quieren dentro de sus correos, de sus chats, para que nos acompañen entonces el día jueves. Ahora, en la parte izquierda de sus pantallas ven un código QR que hace parte de una encuesta en la cual pues nos gustaría que ustedes participaran. Realmente sabemos que ustedes hacen parte de nuestro día a día, porque en efecto esta masterclass está dirigida precisamente a todos nuestros clientes activos, y lo que queremos es entender un poco qué les ha parecido lo que les hemos entregado hasta el momento, en qué les gustaría profundizar, en qué les gustaría de repente que nosotros en un próximo evento, en una próxima sesión, pudiéramos profundizar, pudiéramos enseñarles desde nuestra experiencia. Entonces, la verdad es que esta encuesta va a responder mucho a futuras preguntas y nos ayuda también a construir. Temas que los pueden nutrir a ustedes también desde la parte de gestión de talento humano. Entonces los invitamos a responder la encuesta. En el segundo código QR van a ver el contacto de Patricia Vargas. Pueden escanear también el código y allí van a tener directamente un enlace exclusivo para que chateen con ella, de repente agenden un espacio más personal y que podamos ver esos casos que les hace ruido. Ahora, vamos con las Discúlpame, Dani, preguntas y acá. con lo que están Me, diciendo gus- en el chat.
Me Eso. gustaría que, bueno, nos ayudan a responder la encuesta porque precisamente parte de esas necesidades y si ninguno de los ítems les aplica, coloquen otros. Déjeme, porfa, escaneen el WhatsApp mío y déjeme una carita feliz con su nombre y la empresa para poderlos tener en el contacto y para que puedan también tener, primero tengamos esa cercanía porque mi ejercicio acá en Sintecto, aparte de manejar todo el esquema precisamente consultivo y comercial, es precisamente ayudarles a solucionar esas preguntas, inquietudes, dudas, oiga, tenemos esto, ¿cómo lo hacemos? Y es precisamente con un audio, con un chatcito, poderles ayudar precisamente con esas, no desde los estudios que procesamos, para eso está servicio al cliente, ¿sí? Pero si, por ejemplo, ustedes dicen, oiga, ¿sabe que a mí me causa inquietud este tema? Oiga, yo no entiendo qué es eso de rama unificada, qué es eso de este, oiga, me pidieron el REDAM, ¿qué es eso del REDAM de deudor moroso alimentario? En la licitación se la pidieron al comercial y yo no sé qué es eso, cuénteme qué es eso. Todas esas cosas adicionales que ustedes quieran conocer, con mucho gusto, digamos que yo estoy súper disponible. Déjenme en su chat sus nombres, sus cargos y las empresas y yo les voy respondiendo. Nos guardamos, nos contactamos y también es importante que ustedes conozcan que en Sintecto quizás no solamente es de la persona de servicio al cliente que los atiende, sino acá tenemos una estructura de atención muy robusta. Está servicio al cliente, está su ejecutivo, está Julián, que es el gerente de servicio al cliente, están mis ejecutivas comerciales Daniela y Viviana, que también tienen reuniones con ustedes, estoy yo y está Natalia González también, que es la gerente de operaciones que es el activo fijo de Sintecto, que también tiene demasiado conocimiento y les puede ayudar también en todo lo que ustedes requieran. Entonces cuenten con nosotros precisamente para esas inquietudes, preguntas y como aliados precisamente en los procesos de sus compañías, que de verdad tenemos 25 años de experiencia asesorando las grandes compañías del país con unos volúmenes muy, muy grandes al mes y que precisamente todo esto nos sirve precisamente para poderles contar esas buenas prácticas que se están realizando. Entonces, Dani. Listo. Dani, entonces, estaba leyendo las preguntas del chat, pero ahorita las vamos a revisar, pero los esperamos entonces si tienen dudas, preguntas, de todo lo que se llevaron hoy, revíselo, digamos que genérale esa maciada y los esperamos si tienen preguntas o inquietudes de cómo lo hacen, qué me sugieres y demás, el jueves en la sesión de la tarde, ¿listo? Es un gusto, muchas gracias a todos y que tengan una feliz tarde. Gracias por sus 10 minuticos adicionales de tiempo y es un gusto siempre nosotras estar presente con ustedes en estos espacios. Mil gracias y bendiciones.